Buenos días. El día de hoy, el grupo número 4 ha entrevistado a 3 profesores para conocer acerca de la vida de César Vallejo. A partir de diversas preguntas, hemos conocido el legado y el conocimiento que tiene cada uno de estos docentes sobre el poeta peruano, tan reconocido que es César Vallejo. Buenos días, profesor. Este día le vamos a hacer unas breves preguntas, más que todo para la entrevista, y qué es lo que opina usted de César Vallejo o qué es también sus conocimientos breves de este mismo. La primera pregunta sería, ¿de qué manera crees que las obras de César Vallejo inspiran a los más jóvenes hoy en día? Muy buenos días, jóvenes. Gracias por la entrevista. César Vallejo, pues, es un intelectual, ¿no? Latinoamericano, y para nosotros como peruanos es un orgullo tenerlo a un personaje que es no solo la inspiración, ¿no?, sino también la motivación para poder seguir diríamos, los principios que él señaló en su debido momento, es decir, en su época, para analizar la problemática de nuestra sociedad, ¿no? La problemática peruana, y cómo todavía hasta el siglo XXI, etapa en la que nos encontramos, podemos observar y continuar con esta problemática social, ¿no?, donde no alcanzamos todavía las transformaciones que eran preocupantes de su época. Reiterando el saludo, profesor, la siguiente pregunta es, ¿qué legado nos dejó César Vallejo para las futuras generaciones? El legado es el pensamiento, para mí es el pensamiento crítico. Pese a que todavía, pues, la educación peruana mantiene algunas formas de enseñanza o aprendizajes tradicionales, o sea, no alcanzamos todavía el desarrollo del pensamiento crítico. No entendemos todavía, por ejemplo, cuál es la situación real de nuestro país. Vivimos etapas todavía de gran influencia tecnológica, pero lejos de un contexto real como la nuestra, ¿no? O sea, donde realmente lo que necesitamos es debatir sobre nuestra realidad. Mucho, diríamos, importamos, ¿no?, modelos, sobre todo educacionales, de otros países, lejos de nuestro contexto real, ¿no?, de nuestra propia idiosincrasia. Tratamos de copiar lo ajeno. Queremos resaltar figuras globales, pero conocemos muy poco de lo nuestro, ¿no?, de nuestra propia cultura, pese a que históricamente el Perú alcanzó, pues, obtuvo sus apogeos interesantes, sin copiar modelos extranjeros. Muchísimas gracias por su aporte, profesor. Bueno, ahora nos encontramos con el licenciado Brian y le vamos a hacer la siguiente pregunta. La pregunta es, ¿qué opinas de la historia que tuvo Vallejo en su vida? Bien, relacionado a lo que es la pregunta de César Vallejo, durante toda su vida experimentaba lo que es la injusticia, como también ciertos sufrimientos y ciertas emociones que iban desencadenando a medida de su experiencia y su vida que ha estado en su trayectoria, como se podría decir. Ahora, dentro de ello se aprende, como también nos da una lección de que nosotros tenemos que reconocer nuestras emociones, también sentirlas, y que de una u otra manera él fue muy ingenioso, ¿no? Al convertir ese sufrimiento a través de esas emociones que él ha estado presentando, lo ha estado convirtiendo en versos, en poetas, que fue algo más expresivo, donde él básicamente se metió lo que es el tema de los poetas y todo ello, donde él sentía esas emociones. Fue una manera de liberar emociones dentro de sus versos, de sus poetas, y la forma como lo explicaba, la forma como hacía esos versos, como que daba a entender ese sufrimiento y las emociones a medida de su trayecto que ya está pasando, ¿no? También vemos lo que es el tema de la injusticia que se evidenció dentro de su trayectoria por momentos muy decisivos o momentos muy tristes que él haya experimentado. Gracias. Reiterando el saludo, licenciado Brian, disculpa, mi cuestionario de mí sería lo siguiente. Si pudiera usted conversar o conocerle a César Vallejo en persona, ¿qué parte de su proceso creativo te gustaría conocer y el por qué? Bien, relacionado a lo que es la pregunta, realmente si tuviera la oportunidad o me hubiera gustado conversar con él, me hubiera gustado saber, ¿no?, un poquito más cómo fue esa idea de transformar las ideas que él tenía a través de su dolor, de sus sentimientos, de sus emociones, cómo transformaba y cómo básicamente dicho poeta hacía de que estos versos suenen tan bonitos, tan hermosos,
relacionados a la propia experiencia que él está teniendo, ¿no? Sabemos que son a través de sus emociones, a través de sus sentimientos, del cómo él hacía para poder crear todos estos versos de una forma apasionada, de una forma emocionada, como también algunas herramientas que te utilizan, ¿no? Para saber cómo desfogar o cómo deliberar emocionalmente todas las cosas que él está experimentando, que lo transformaba básicamente en poeta, en lo que es en versos, en algunas situaciones donde él se sentía tal vez un poco triste, pero era una forma de liberar y se sentía mejor haciendo todo esto, como los poetas, los versos, se sentía mucho mejor, se sentía tranquilo y era una forma de desfogarse. Muchísimas gracias, licenciado Brian, perdón por la confusión. Se agradece, por favor, por su tiempo y por habernos contestado esta encuesta. Muchísimas gracias. Que tenga buen día. Buenas tardes, me cuento con el profesor Jorge Torres y en esta oportunidad le voy a hacer la pregunta: ¿qué sentimientos le transmite cuando lee algún poema de César Vallejo? Bien, realmente César Vallejo ha sido uno de los grandes pilares de la literatura peruana y el sentimiento es sobre todo de indigenismo, indianismo que nos ha transmitido en el aspecto de que sus poemas han servido como remembranza, ¿no?, de la realidad peruana y realmente el sentimiento sobre todo es un sentimiento de bastante concientización hacia la realidad que cada poblador vive en el país, ¿no? Es eso lo que quisiera decir. Claro, eso sí, los poemas de César Vallejo nos transmiten fuerza y valor. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesor. Voy a realizar una pregunta. ¿Cómo piensa que las experiencias difíciles de Vallejo influyeron en su forma de escribir? Bueno, yo creo que su misma forma de vida que él experimentó fue parte de su estructura literaria y que pudo transmitir a todos nosotros los peruanos, ¿no? Muchas gracias, profesor. En conclusión, a partir de esas respuestas dadas por nuestros docentes, hemos llegado a que las obras de César Vallejo es importante que cada uno lo conozca. ¿Por qué? Porque a partir de sus obras nos enseña sobre la justicia, sobre la equidad y sobre cómo como peruanos debemos estar unidos ante los diversos conflictos. Los docentes que han respondido tienen ese conocimiento, tienen esa certeza de que César Vallejo ha sido uno de los poetas más grandes en el Perú, pues a partir de sus enseñanzas nos ayuda a complementar aquel conocimiento que no solo se imparte en el colegio, sino también en la universidad. Por eso es importante este curso. Y ellos tienen el conocimiento. Así que valoremos a nuestros escritores, a nuestros queridos poetas y tengamos en conocimiento esa riqueza peruana, ese conocimiento que nos transmite en cada una de sus obras. Nuestro querido César Vallejo. Gracias.